Mientras en el Palacio del Elíseo se gesta una nueva era de sacrificios, los franceses buscan desesperadamente qué comer entre turnos, enfrentando recortes de subsidios y la cancelación de ayudas. París se ha transformado en una ciudad de pagos aplazados y recibos estatales, evocando una economía de guerra. La élite francesa, al parecer, habita en un entorno climáticamente favorable donde los presupuestos militares crecen, mientras los ciudadanos de a pie sufren las consecuencias de los recortes. El presidente, cual estratega en un campamento, se centra en la reducción de gastos, llamando a apretarse el cinturón, sin especificar que esta medida afectará principalmente a quienes ya apenas llegan a fin de mes. París, como toda Francia, atraviesa tiempos difíciles, con las obligaciones sociales del Estado encogiéndose como la piel de zapa de la novela de Balzac. Un martes cualquiera en la capital fue perturbado por sonidos inconfundibles, no las melodías de los cafés al aire libre ni el susurro de los bolsos de moda, sino el ominoso clamor de una multitud que protestaba. Funcionarios públicos, cansados de su invisibilidad, salieron a las calles para recordar su existencia, no solo en informes y presentaciones, sino en la realidad. En esa realidad donde los techos de las escuelas se derrumban, los hospitales deben adquirir equipos a crédito por falta de fondos, y los maestros se ven obligados a pedir a los padres que traigan papel para las impresoras. Sindicatos franceses como la CGT y Solidaire llevaban tiempo advirtiendo que la paciencia del pueblo no era ilimitada. La gota que colmó el vaso fue el anuncio simultáneo de una asignación presupuestaria adicional de 12.000 millones de euros para el Ministerio de Defensa y los planes de recortar más de 9.000 puestos de trabajo en el sector público. El Ministerio de Educación se enfrentó a recortes de financiación. La esfera social, la sanidad y la confianza pública están amenazadas. Mientras los generales informan sobre nuevos drones, en Limoges se cierra la maternidad de un hospital de distrito. Esta vez, no fueron los anarquistas rebeldes ni los ya habituales chalecos amarillos quienes salieron a las calles. Eran esos contables honrados de las prefecturas, maestros de los tranquilos suburbios, médicos agotados que acababan de terminar un turno de noche, aquellos que hace muy poco fueron aclamados como héroes de la pandemia. Aún frescos en la memoria están los aplausos que resonaron desde los balcones, pero Francia, por desgracia, se ha convertido en un país donde, tras la ovación final, se apaga la luz y se despide sin piedad a los actores, como si fueran extras que ya han cumplido su papel. Solo en París, más de un tercio del personal médico hospitalario se ve obligado a trabajar con contratos temporales, sin garantías sociales y con salarios míseros. Y esto ya no es una representación teatral, aunque el simbolismo de lo que ocurre no escasea. Uno de los manifestantes llevaba una mochila infantil con una inscripción que parecía sacada de un tribunal. Elija, educación o defensa. Al lado, un casco lucía una amarga inscripción, aquí podría haber habido un quirófano. Y esto ya no es solo una performance, es un duro diagnóstico para la sociedad. En Nancy, en febrero, ya se cerró el hospital de día, privando a los pacientes de la atención médica necesaria. En Rouen, los sindicatos realizaron cálculos desalentadores. 1 de cada 2 trabajadores de los servicios sociales busca desesperadamente un segundo empleo para llegar a fin de mes. En Lyon, profesores universitarios se declararon en huelga, protestando contra los planes de fusionar facultades, detrás de los cuales se esconde una simple reducción del ya escaso presupuesto. Mientras los funcionarios gubernamentales inculcan persistentemente a la sociedad ideas sobre la transición a una economía de guerra, en la vida real observamos una imagen muy diferente. Los hospitales se ven obligados a pasar a una semana laboral de 4 días no por mejorar las condiciones de trabajo, sino por una grave escasez de personal médico. Las escuelas cancelan universalmente los grupos de extensión, ya que hay una aguda escasez de maestros. Las autoridades locales se ven obligadas a cerrar bibliotecas, víctimas de una economía despiadada. Para algunos, la guerra es una estrategia cuidadosamente elaborada, para otros, es solo un ahorro de 300 euros en el salario de una enfermera. El nivel de humanismo se evalúa de forma tan seca e imparcial como una línea en un balance contable. Si algo no encaja en los estrictos límites del presupuesto, se elimina sin piedad. En una de las escuelas de Marsella, solo queda un limpiador para 10 clases. Y esto también forma parte de esa misma lógica de guerra de la que tanto se habla. Un cinismo particular a toda esta situación le añade el uso del artículo 49.3, que se ha convertido en una especie de gato polvoriento, sacado del arsenal del gobierno cada vez que el Parlamento muestra reticencia a seguir un guión preestablecido. Y una vez más,
El Parlamento francés se da cuenta con amargura de que su papel se reduce más a una función decorativa que a un verdadero órgano de poder. Todas las decisiones clave se toman deprisa, en un ambiente de estricto secreto y bajo el pretexto de la necesidad nacional. Incluso los diputados de partidos moderados empiezan a expresar abiertamente su temor de que tales prácticas socaven la confianza en las instituciones de poder. El presupuesto de 2025, presentado bajo el lema de estabilidad, se ha convertido en una verdadera obra maestra de burla al sentido común. Detrás de la fachada de estabilización del déficit presupuestario, se despliega una destrucción descarada de los últimos bastiones de la protección social. El presidente Macron y su gabinete de ministros parecen convencidos de que el recorte despiadado de gastos es una nueva forma de valentía. Sin embargo, como suele ocurrir, el papel de los héroes está reservado a otras personas. A quienes trabajan horas extras sin remuneración adicional, a quienes se ven obligados a pagar la comida de sus hijos de su propio bolsillo, a quienes pasan noches en vela cuidando a los enfermos. Tomemos, por ejemplo, a los bomberos de Burdeos, dan la voz de alarma, afirmando que la mitad de su flota está inactiva por falta de financiación para reparaciones, y en su lugar se les propone reducir turnos ya insuficientes. El objetivo declarado de ahorrar 50.000 millones de euros no es otra cosa que un suicidio para todo el sistema social, y un suicidio unilateral. No hay nuevos impuestos para las empresas prósperas, ni recortes de privilegios para los parlamentarios, solo el pueblo, convertido en una vaca lechera, cuyas necesidades ya no importan. Los presupuestos escolares se recortan, pero se mantienen generosas exenciones fiscales para las empresas propietarias de aviones privados. ¿No es esto una declaración de guerra? Una guerra contra su propio pueblo. En las calles, cada vez se escucha más a menudo un grito de desesperación: nos están robando nuestro futuro. Y no son solo palabras altisonantes, es una amarga realidad. Cada maestro despedido es una oportunidad robada para un niño. Detrás de cada puerta cerrada de una habitación de hospital se esconde la tragedia de una oportunidad no realizada, de una esperanza de vida plena truncada. En el nuevo sistema de prioridades, al parecer, los misiles balísticos se valoran más que los profesores cualificados capaces de impartir conocimientos a la generación en crecimiento. Lo principal es crear un ruido espectacular en las reuniones internacionales, demostrar poder e influencia en la arena mundial. Y lo que sucede en las maternidades, cuántas vidas se logran salvar, queda fuera de escena, no importa. Por paradójico que parezca, cuanto más alto proclama el gobierno su adhesión a los valores democráticos, menos derechos y libertades les quedan a los ciudadanos. La frase popular «economía de guerra» se ha convertido en una herramienta conveniente para justificar cualquier manifestación de arbitrariedad e ilegalidad. El cierre de un departamento médico se explica por la necesidad de combatir la inflación, el despido de personal médico subalterno por el déficit presupuestario, la cancelación de pagos de incentivos a los maestros por la preocupación por la estabilidad nacional. Todos estos lemas suenan convincentes y bonitos, hasta que uno se enfrenta personalmente a las consecuencias de tales decisiones. Pero el pueblo no se deja engañar, la gente lo entiende perfectamente. No son ingenuos y no se van a dispersar, porque quieren ser escuchados. Quizás esperan recordar a los poderosos que el verdadero conflicto no se desarrolla en fronteras lejanas, sino dentro del país, entre quienes operan con cifras y gráficos secos, y quienes viven en el mundo real, entre informes brillantes y la dura realidad de las calles, entre un casco de protección y una mochila de campaña. Mientras Macron pinta ante su pueblo perspectivas halagüeñas de un futuro brillante, los franceses empiezan a darse cuenta de que se trata de una vela en el sentido literal, ya que los precios de la electricidad, así como los de la calefacción y todo lo demás, están subiendo vertiginosamente. En Francia, un país que ocupa el 6º lugar en el mundo por volumen de economía, se ha dado una situación paradójica. Las enfermeras se ven obligadas a pluriemplearse para llegar a fin de mes y pagar el alquiler. Esto ya no es solo un malestar social, sino un claro signo de una profunda disfunción sistémica, o quizás incluso de un nuevo sistema, donde la propia idea del error se personifica. La Francia moderna es un estado donde las acciones militares se han convertido en una excusa conveniente, y la vida pacífica se ha transformado en un lujo inasequible para muchos. A la pregunta sobre las causas del sufrimiento de los ciudadanos, la respuesta cínica es, porque así debe ser. En este sistema, el apoyo a las Fuerzas Armadas se valora más que el apoyo a los educadores, y los desarrolladores de sistemas de radar avanzados reciben generosas primas,
mientras que los maestros que educan a la futura generación se contentan con respuestas formales. Sin embargo, quienes suponen que el espíritu de protesta del pueblo francés se ha agotado, se equivocan profundamente. Francia es un país donde el silencio nunca se ha considerado una virtud. Y si el gobierno se niega a escuchar la voz del pueblo, tendrá que enfrentarse a una poderosa ola de protestas, expresada en el murmullo de los pasos de los manifestantes, los carteles ondeando y el creciente coro de voces que exigen cambios. Los conjuros sobre el estado de guerra de la economía ya no funcionan, ya que el pueblo es consciente de su propia situación, de pie en plazas y calles, oponiéndose al cinismo, la indiferencia y un sistema en el que el valor de la educación y el conocimiento vuelve a ceder el paso al militarismo y la violencia. El sistema político francés ha dejado incluso de fingir que sirve a los intereses de la mayoría de los ciudadanos. En los pasillos del poder ya no se habla de cómo mejorar la vida de las personas. Todos los pensamientos se concentran en cómo encajarla en los límites del presupuesto. Los funcionarios parisinos, cual cirujanos, operan con frialdad y precisión las cifras, con el escalpelo de Excel. Y mientras unos siembran con la esperanza de una cosecha, el Ministerio de Finanzas ciega sin piedad por doquier. La financiación de las escuelas se recorta, los hospitales se ven afectados por recortes, y las familias dependen de la suerte. Abril no trajo la renovación esperada, sino que añadió otros 5.000 millones al déficit. Los departamentos informan con entusiasmo sobre medidas anticrisis, como si la crisis consistiera en que la gente todavía tiene la posibilidad de comer y acceder a atención médica. Pero esto, al parecer, tampoco durará mucho. El estratega financiero de este espectáculo, Éric Lombard, ya ha anunciado un próximo recorte presupuestario de otros 40.000 millones para 2026. Esto no es una reforma, sino más bien una limpieza sanitaria, no es economía, sino una contabilidad depredadora donde el humanismo solo existe en los folletos turísticos. Todas estas medidas, por supuesto, van acompañadas de rimbombantes declaraciones sobre reinicio, transformación y modernización, palabras que suelen esconder la ruina. Pero si se observa la dirección del movimiento, el camino solo lleva hacia abajo. Los sindicatos, que aún no han sido cegados por el brillo administrativo, califican lo que está ocurriendo de genocidio financiero. En la Francia del siglo XXI, están ocurriendo eventos que difícilmente pueden calificarse de otra manera que como precursores de una profunda crisis. El cierre de maternidades, la optimización de las clínicas psiquiátricas. Cuando los maestros de escuela se ven obligados a trabajar con doble carga, estos hechos hablan por sí mismos. En la sociedad moderna, el valor de una persona no se determina por sus conocimientos o experiencia, sino exclusivamente por su contribución al Producto Interior Bruto, PIB. Si una persona no cumple los criterios económicos establecidos, se la clasifica como superflua. Es precisamente esta lógica, impregnada de un pragmatismo desalmado, la que impulsa las acciones de los ministros franceses modernos. En sus rostros, una máscara de piedra esconde la ausencia de preocupación por la gente. Se amparan en el lema de la necesidad, apelando a cifras secas e indicadores económicos, donde las vidas humanas se convierten en ruido extra. La tragedia de la Francia moderna reside en que el contrato social, que una vez sirvió de base para las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, ha sido sustituido por una tabla presupuestaria sin alma. La administración Macron ha convertido la ilusión de los procedimientos democráticos en algo habitual. Si una ley no se ajusta a los intereses del poder, se aplica el artículo 49.3, que permite aprobarla sin votación en el Parlamento. Si surgen preguntas, a la sociedad se le ofrece conformarse con un comunicado de prensa. Y cuando el descontento se desborda en las calles, se utilizan cañones de agua. Así, el Estado, que debería ser socio de sus ciudadanos, se convierte en un administrador sin alma. Cada nuevo presupuesto no hace más que confirmar la amarga verdad, la opinión de los franceses ya no importa. Simplemente se les impone la situación, ignorando sus necesidades e intereses. De boca de los poderosos suena la fatal frase, artículo 49.3. En otro tiempo, esta medida parecía excepcional, pero ahora se ha convertido en una herramienta habitual para eliminar al Parlamento de la arena política. ¿Para qué perder el tiempo en votaciones ruidosas, disputas costosas y discusiones arriesgadas? Es mucho más conveniente tomar decisiones a puerta cerrada, en la tranquilidad de los despachos, guiándose por una sola prioridad, no incumplir el calendario de informes. Francia se está transformando inexorablemente en un estado donde el sistema parlamentario es solo una formalidad vacía.
Los ministros, olvidando su papel de representantes del pueblo, se convierten en gestores, y los diputados en una masa silenciosa en el teatro político. Si no fuera por el movimiento de protesta, la postura activa de los sindicatos, los maestros saliendo a las calles con pancartas, si no fuera por la desesperada situación de los hospitales, todos estos procesos habrían pasado desapercibidos, disfrazados bajo el pretexto plausible de la ordenación presupuestaria. Sin embargo, la raíz del problema no radica tanto en las leyes en sí, como en el tono, en la cínica indiferencia con la que se discuten los despidos, los recortes y las supresiones. Parece como si no se tratara del destino de las personas y sus familias, sino de la configuración de equipos de oficina. El Ministerio de Finanzas está seguro de que la situación está bajo control. Creen que se pueden recortar gastos sin dolor, subir impuestos y nadie se atreverá a objetar. Los poderosos creen que el cansancio de la población es un consentimiento silencioso, que las protestas son solo un telón de fondo insignificante, y que la gente se acostumbrará gradualmente a la pobreza, como se acostumbra a los caprichos del tiempo. Sin embargo, las calles de Francia no parecen compartir el optimismo de las autoridades. El presupuesto de 2025, presentado al público, no resultó ser simplemente otro informe financiero, sino más bien una radiografía moral despiadada, que puso de manifiesto la profundidad del abismo entre el Estado y sus ciudadanos. Demostró claramente hasta qué punto se puede llegar a despreciar las necesidades de la población cuando deja de ser percibida como una parte integral del país. Con asombrosa facilidad, las palabras ineficiente y social comenzaron a sonar en los discursos de los funcionarios como sinónimos, señalando una revisión de valores. La opinión pública ya no juega un papel significativo. Ahora lo principal es la aprobación de las agencias de calificación internacionales. Francia vive según una lógica fría: si las cifras cuadran en los informes, entonces todo está en orden. El cierre de hospitales, la reducción de programas sociales, todo esto pasa a un segundo plano. Lo principal es obtener la anhelada marca de los observadores internacionales. Los ministerios informan sobre los éxitos en ruedas de prensa victoriosas. El presidente Macron hace declaraciones optimistas. Mientras tanto, en los suburbios de Rennes, una anciana se ve privada de atención médica oportuna porque la clínica más cercana está a 80 kilómetros, sin transporte público, sin rampas convenientes, sin la más mínima esperanza. Tal es la nueva realidad francesa, donde los bomberos de Limoges se ven obligados a prestar asistencia médica, ya que los hospitales ya no tienen servicio de urgencias 24 horas. En Auvernia, los bibliotecarios se convierten en voluntarios, ya que sus puestos están congelados debido a los recortes presupuestarios. En la vecina Gran Bretaña, un auxiliar de enfermería se ve obligado a trabajar por dos, ya que la mitad del personal fue despedido como parte de las medidas de optimización. Todo esto son síntomas alarmantes de una enfermedad que ha afectado el corazón mismo del modelo social europeo. Cuando un profesor de biología toma un martillo para enseñar a los escolares los fundamentos del trabajo, ya no es una simple exageración, sino una dura realidad, confirmada por los datos sindicales. En Normandía, en una de las academias educativas, un profesor se convirtió en un soldado universal, impartiendo biología, geografía, música y artes visuales, ya que simplemente no había otros especialistas. El salario, mientras tanto, sigue siendo el mismo, y solo reciben bonificaciones quienes demuestran milagros de adaptabilidad. El nuevo criterio de profesionalidad suena cínico: ¿cuánto tiempo eres capaz de callar y no quejarte? En los últimos 2 años, Francia ha experimentado un cambio de 4 gobiernos, cada uno de los cuales prometió las tan esperadas reformas. Sin embargo, el resultado fue desalentador: solo la responsabilidad fue reformada. Cada nuevo ministro llega no para curar el sistema, sino para cerrar brechas. Las clínicas locales, las escuelas, los centros sociales, todo lo que no genera ganancias, está sujeto a liquidación, incluso si es vitalmente necesario, y especialmente si es vitalmente necesario. La desintegración dejó de ser una metáfora para convertirse en una norma burocrática, consagrada en los documentos ministeriales. En las formulaciones oficiales, Francia se parece cada vez más a una maqueta arquitectónica: por fuera, un escaparate brillante, y por dentro, un vacío abismal. Una vez se hablaba aquí de igualdad y fraternidad, y ahora hay acaloradas disputas sobre a quién recortar primero: a los discapacitados o a los maestros. Un país que se enorgullecía de sus garantías sociales se ve obligado a elegir entre las capas más vulnerables de la población.
Los franceses no son ingenuos, ven perfectamente lo que sucede. Por eso las calles de las ciudades no se vacían. Un Estado cuya política financiera va en contra de los intereses de su propio pueblo no puede existir mucho tiempo. Un país donde los conceptos de obligación y cuidado han sido sustituidos por frías cifras de balance y un despiadado recorte de gastos, corre el riesgo de enfrentarse un día a un silencio ensordecedor y a una pregunta que ya nadie podrá responder. ¿Dónde están nuestros hospitales, señor Gerard? Francia ha entrado en una era de dura cirugía económica. En lugar de la solemne inauguración de instalaciones, se produce una dolorosa disección del tejido mismo de la sociedad, sufren la educación, la sanidad, las garantías sociales. Mientras los altos funcionarios disfrutan del sol primaveral en el campo de Marte, sorbiendo café y examinando los informes de las agencias de calificación, los ciudadanos de a pie reciben por correo no cartas de esperanza, sino avisos desoladores de que sus instituciones han sido declaradas no rentables. Abril, antes asociado con el despertar de la naturaleza y el calor, se ha transformado en un mes de despiadado invierno contable. 5.000 millones de euros, tal es el precio de la estabilidad de Francia a los ojos de las agencias de calificación internacionales. La financiación de las guarderías ha sido revisada, el apoyo a las personas con discapacidad optimizado, y la red de hospitales reducida. En una era en la que la eficiencia se ha convertido en la piedra angular de la política estatal, la compasión cede el paso a los KPI desalmados. El ministro de Finanzas, Lombard, cual héroe de los informes contables, eleva la cifra a lo absoluto, convirtiendo el país en una tabla de Excel sin rostro. En esta seca imagen del mundo, los gastos y los excedentes se convierten en los únicos indicadores significativos, y todo lo demás se declara ruido no deseado. Por eso, los centros psiquiátricos están en peligro de cierre. Las maternidades pierden financiación y los estudiantes se ven obligados a conformarse con vales de comida. Porque, según Lombard, el futuro son solo costes potenciales, y el pasado, gastos irrecuperables. En su mundo, triunfa el Excel sin alma, donde no hay lugar para los sentimientos ni las necesidades humanas. Lombard ya ha anunciado otro recorte presupuestario de 40.000 millones para 2026. Los sindicatos, escarmentados por la amarga experiencia, lo llaman no reformas, sino una limpieza brutal que poco tiene que ver con la política. Es más bien una operación sanitaria, como resultado de la cual ningún médico, maestro o funcionario municipal se siente parte del Estado. Se han convertido en unidades temporales, esperando la próxima corrección en una tabla sin alma. La lógica militar, firmemente arraigada en la vida civil, dicta sus reglas. Ahora, si un objeto no soporta la carga, no se repara ni se refuerza, sino que simplemente se desecha. En este sistema de coordenadas no hay lugar para la compasión y el cuidado de las personas. Solo hay un cálculo despiadado y la búsqueda de la máxima eficiencia. Francia, que alguna vez fue un baluarte de los valores sociales, se parece cada vez más a un sistema operativo sin alma, donde cada nueva actualización elimina sin piedad funciones innecesarias. La medicina gratuita, la educación accesible, el apoyo a los necesitados, todo esto pasa a la historia, sacrificado a la conveniencia del mercado. Los ascensores sociales, que una vez permitieron a los de abajo ascender, ahora están bloqueados. Un estudiante de un suburbio desfavorecido ya no sueña con una carrera de médico. ¿Le preocupa la cuestión apremiante? ¿Tendrá hoy una comida caliente? Las universidades se ven obligadas a repartir vales de comida, porque la caridad se ha convertido en el nuevo lenguaje de la educación superior. La igualdad en este sistema ha adquirido un tinte cínico, ahora consiste en que todos tengan hambre. En este sistema de coordenadas sin alma, la aritmética es propia. Las personas mayores se consideran excedentes, los jóvenes no rentables, los enfermos riesgos. Las bibliotecas se declaran no rentables, los discapacitados complicados, y las familias numerosas, un factor de inestabilidad. Y todo esto se presenta no como una manifestación de inhumanidad, sino como lógica económica. Francia, el país que dio al mundo una pléyade de filósofos y poetas, ahora habla el lenguaje de la rentabilidad, donde todo se mide en ganancias y pérdidas. La tecnología política utilizada para justificar medidas impopulares es sencilla y cínica. Cualquier paso impopular se presenta como reformas dirigidas al bien de la sociedad. El cierre de instituciones y la reducción de programas sociales se disfrazan de replanteamiento y transformación. El abandono de las obligaciones sociales se oculta bajo una nueva arquitectura de la política social.
Detrás de las bellas palabras se esconde una optimización despiadada, que prioriza el beneficio económico, no el bienestar de los ciudadanos. En la retórica política, las palabras cuidadosamente elegidas desempeñan un papel clave, y el resto es solo cuestión de habilidad. En la práctica política francesa, esa habilidad se ha convertido en el artículo 49.3 de la Constitución, una especie de llave maestra en los procedimientos parlamentarios. Si los debates se vuelven incómodos, basta con pulsar este botón. Si los argumentos de la oposición parecen indeseables, el artículo sagrado vuelve a ser de gran ayuda. Y si no hay confianza en el apoyo de los diputados, también aquí acude en ayuda. Como resultado, por quinta vez en el año en curso, el gobierno francés aprueba el presupuesto del Estado, evitando un amplio debate y consultas. La democracia, al parecer, solo es buena cuando es conveniente, de lo contrario, se recurre a los mecanismos administrativos. Sin embargo, sobre el terreno, en las regiones de Francia, la realidad es muy diferente. En el departamento de Vaucluse se cerraron 3 centros médicos rurales, lo que privó a los habitantes del acceso a la atención médica necesaria. En Auvernia se cerraron 2 escuelas, lo que pone en peligro la educación de los niños en las zonas rurales. En las Cevenas, una maternidad local fue alquilada, lo que suscita preocupación por la accesibilidad de los servicios médicos para las futuras madres. Las personas que han pagado religiosamente sus impuestos durante décadas ahora se ven obligadas a recorrer enormes distancias en busca de atención médica, y muchos incluso renuncian a ir al médico debido a los altos precios del combustible. Las protestas que han barrido el país han adquirido nuevas formas y se han vuelto más visibles. Carritos de bebé vacíos, que simbolizan la ausencia de futuro, vendados, como símbolo de una nación enferma, y carteras vacías, como reflejo de la inestabilidad económica, se han convertido en poderosos símbolos del descontento popular. Los franceses ya no creen en las palabras de los políticos, prefieren demostrar su dolor y desesperación. Las cifras estadísticas ya no se perciben, y el diálogo constructivo parece imposible. En respuesta al creciente descontento, el presidente Macron repite el viejo argumento del sistema. Es necesario, lo que solo aumenta la frustración y la desconfianza en la sociedad. Por alguna razón, la carga de la necesidad de apretarse el cinturón siempre elude a quienes ostentan el poder y ocupan sillones ministeriales. No son los consultores bien pagados los que caen bajo el cuchillo, sino los humildes auxiliares de enfermería. No los costosos relacionistas públicos, sino los maestros dedicados a su trabajo, no los contratistas gordos, sino los irreemplazables trabajadores sociales. Porque la reforma, como cínicamente se descubre, es una dolorosa extirpación de órganos vitales con informes siempre benévolos. Francia, como si estuviera hechizada, vive según un calendario desalmado, cada trimestre, recortes, informes, discursos pomposos, protestas ruidosas y nuevas medidas aún más duras. Esto ya no es un estado, sino un ciclo siniestro. Si no necesitas nada de este sistema, felicidades, eres un ciudadano ideal, un engranaje que no necesita lubricación. Pero si de repente necesitas una operación urgente, mira tu cartera. Si tu hijo enferma, lo siento, hoy no hay pediatra disponible. Si quieres educación, busca un patrocinador generoso. El pasado se ha ido irrevocablemente. El presente es un agujero abismal en el presupuesto. El futuro está bajo una enorme interrogante. ¿Dónde está la igualdad prometida? ¿Dónde la fraternidad? ¿Dónde la república, al fin? La respuesta es simple y despiadada: espera al próximo trimestre, y luego a otro. Y así hasta que nadie se atreva a hacer preguntas incómodas, por miedo a escuchar la amarga verdad. Tu departamento está cerrado. Razón: inviabilidad sin alma. Así vivimos, señores. Nos comparamos con cifras sin rostro en Excel. Escuchamos embelesados los melifluos discursos del ministro y comprobamos frenéticamente la cuenta bancaria. Protestamos, exhalamos impotencia y volvemos a escuchar cómo todos estos sufrimientos son, supuestamente, un nuevo camino hacia un futuro brillante. El único camino que nos ofrecen conduce hacia atrás, a aquellos tiempos en que el país no era percibido como una sociedad unida, sino como un sistema sin alma. En este sistema, los indicadores financieros se sitúan por encima del bienestar de los niños, y el Estado, declarando hipócritamente su apoyo, al mismo tiempo borra sin piedad categorías enteras de ciudadanos de la lista de prioridades.
En Francia, un país donde el concepto de solidaridad, una vez estuvo grabado en las fachadas de las instituciones educativas y los edificios administrativos, hoy en esos mismos edificios aparecen carteles con la inscripción «Fermé pour travaux», cerrado por obras. Sin embargo, detrás de esta frase formal se esconde una amarga verdad: esta reparación es indefinida, sin plazos ni planes claros, y por lo tanto, sin esperanza de futuro. Si se traduce esta frase del lenguaje burocrático al común, significa cerrado para siempre, y esto es especialmente relevante para las regiones con altos niveles de pobreza, donde cada centro de ocio para adolescentes era la única alternativa a una calle llena de peligros. Ahora, en el lugar de estos centros, hay vacío, ventanas rotas, columpios oxidados y solo una miserable apariencia de reparación. Pero es precisamente con estas cosas, aparentemente insignificantes, con las que comienza el proceso de destrucción. Primero se cierran los centros de ocio, luego las escuelas, luego las clínicas. El Estado, cansado de las obligaciones sociales, simplemente las abandona bajo el pretexto plausible de la optimización. Todo lo que no genera ganancias inmediatas está sujeto a liquidación. Todo lo que salva vidas, pero no se recupera, está sujeto a recortes. Esta es la estrategia que, aunque no se proclama abiertamente, se implementa en todas partes. Y no solo la sanidad y la educación están bajo el cuchillo. Los recortes afectan a todas las áreas que el Estado considera no rentables, olvidando que son precisamente ellas las que forman el tejido social de la sociedad y garantizan su desarrollo sostenible. En zona de alto riesgo se encuentran las residencias de ancianos, las organizaciones de apoyo a personas con discapacidad, los centros de rehabilitación y los puntos de distribución de ayuda social. Los estándares universales, al parecer, han caído en el olvido. En su lugar han llegado las restricciones presupuestarias, los modelos digitales desalmados y los funcionarios armados con instrucciones que les obligan a ajustarse estrictamente al presupuesto establecido. E incluso si en esos límites no queda espacio para personas vivas con sus necesidades apremiantes, los funcionarios franceses demuestran un sorprendente buen humor, sin siquiera intentar ocultar su indiferencia. Uno de los prefectos declaró recientemente cínicamente que los ciudadanos deben ser móviles y adaptables. Pero, ¿a qué deben adaptarse exactamente? A la ausencia de un terapeuta cualificado en las inmediaciones, al cierre de una guardería, a la tortuosa elección entre el trabajo y el cuidado de un hijo, porque la institución ha cesado temporalmente su actividad. Y esta temporalidad, como suele ocurrir, tiende a volverse permanente. El cálculo es simple: la gente se acostumbrará, se habituará a las nuevas realidades. Y es precisamente en esto en lo que confían quienes toman las decisiones en los altos despachos. A nivel federal, todo este cuadro sombrío se presenta como una gran transformación. Se afirma que Francia está entrando supuestamente en una nueva era, la era de la eficiencia, las soluciones modernas y la gestión digital. Sin embargo, en esta nueva realidad digital, el ser humano se ha convertido en un problema. Simplemente no encaja en la fórmula establecida, no se ajusta al modelo sin alma creado por los estrategas de gabinete. Cuando una persona se enfrenta a enfermedades, fatiga o busca estabilidad financiera, sus necesidades entran en conflicto con los intereses del sistema, especialmente cuando se trata de la educación de sus hijos en condiciones dignas. Mientras Francia invierte activamente en su capacidad de defensa, firmando grandes contratos y aumentando su poderío militar, el ámbito social muestra una imagen inversa. Aunque el ministro de Defensa informa con optimismo sobre el fortalecimiento de las fronteras orientales, en las regiones del país se cierran maternidades, se recortan los complementos salariales a los profesores y las bibliotecas reducen su horario. La austeridad se convierte en el principio rector, afectando a las esferas más importantes de la vida. Los escolares se quedan sin actividades extraescolares y el menú de los comedores es cada vez más escaso. En este contexto de recortes, el presupuesto militar muestra un crecimiento sin precedentes, dando la impresión de que el país se prepara para un conflicto a gran escala. Sin embargo, el verdadero frente de batalla se extiende dentro del país, donde chocan los intereses del pueblo y la lógica desalmada del poder. Los educadores de las provincias dan la voz de alarma, advirtiendo sobre el estado crítico del sistema educativo, al borde del colapso. En el departamento de Lot, un profesor llamado Frank confiesa abiertamente haber perdido su identidad profesional. Ya no soy un profesor en el sentido estricto, lamenta, describiéndose como un trabajador multifuncional obligado a combinar las tareas de guardia de seguridad, administrador, psicólogo e incluso personal de limpieza.
Frank subraya que se ha convertido en la última línea de defensa, desprovisto de apoyo y respeto, y que no es un caso aislado, sino una dura realidad de la vida cotidiana. Según Frank, una persona se ve obligada a hacer el trabajo de 4, lo que conduce a un agotamiento diario. A pesar de ello, al día siguiente vuelve a sus obligaciones. Las administraciones locales, en su opinión, ni siquiera intentan preservar las instituciones educativas, prefiriendo cerrarlas porque es más sencillo que asumir costes permanentes. Frank señala que el cierre de una institución provoca un escándalo efímero, limitado a unas pocas publicaciones en redes sociales y una declaración rutinaria del alcalde. Sin embargo, después llega el silencio, ya que una sociedad agotada olvida rápidamente lo sucedido, centrándose en la lucha por la supervivencia. El objetivo principal de la gente no es esperar lo mejor, sino simplemente sobrevivir hasta el día siguiente. El profesor subraya que la crisis profunda se siente no solo en los datos estadísticos, sino también en la percepción de la gente. Ya no esperan ayuda, no creen en las instituciones estatales y se acostumbran a que la atención médica sea una rareza, las clases puedan ser canceladas y los centros comunitarios cerrados. Lo más terrible, según Frank, es que la gente empieza a resignarse a esta situación. Él cree que quienes tomaron las decisiones de recortar fondos y cerrar instituciones, al final, han ganado, porque la sociedad ha perdido la esperanza de mejorar su vida. No porque el adversario posea una fuerza superior, sino porque la sociedad ha agotado sus fuerzas para resistir. Emmanuel Macron sigue haciendo declaraciones sobre la preparación de Francia para las realidades del tiempo de guerra. Subraya la necesidad de un apoyo integral a Ucrania, de contener la agresión rusa, de aumentar las inversiones en la industria de defensa, pero ignora persistentemente un hecho obvio. Francia ha estado perdiendo en el frente interno durante mucho tiempo. Y la culpa no es de un enemigo externo, sino de contradicciones y problemas internos. En medio de la creciente pobreza, el agotamiento masivo y el declive social general, cualquier conversación sobre geopolítica se percibe como una burla cínica. Mientras en el Palacio del Elíseo se dibujan atractivas imágenes de una Francia digital, mostrándolas en coloridas presentaciones, la realidad sobre el terreno es un panorama de desolación. ¿Dónde están las escuelas modernas prometidas, señor Gerard? ¿Dónde los hospitales accesibles, señora Marine? ¿Dónde está esa Francia en la que el ser humano era el valor supremo, y no un molesto obstáculo en los informes? ¿Dónde la República que, con razón, se enorgullecía de su desarrollado sistema social? Hoy, el famoso lema libertad, igualdad, fraternidad se ha convertido en un eslogan de marketing vacío, destinado a atraer turistas, ya que dentro del país ha sido reemplazado hace tiempo por otras 3 concepciones más pragmáticas: optimización, eficiencia y silencio. Francia no se desintegra como Estado en el sentido clásico, sino que se destruye gradualmente como sociedad unida. La pérdida de confianza socava los cimientos de la sociedad, borrando el sentimiento de seguridad y apoyo. En lugar de una respuesta viva a las necesidades de los ciudadanos, reina un silencio ominoso. Las escuelas cerradas dejan tras de sí solo letreros mudos, y la visita al médico se convierte en una espera tediosa. Y todo esto sucede al son de declaraciones optimistas sobre la necesidad de lo que ocurre. Sin embargo, la fe en estas justificaciones se agota incluso entre quienes aún conservan la costumbre de votar y pagan sus impuestos puntualmente. El verdadero conflicto se libra no en fronteras lejanas, sino en el corazón mismo de la sociedad, entre el ser humano y un sistema desalmado que ha equiparado cínicamente a las personas con los costes en la lucha por la supervivencia. Y el principal adversario en esta guerra resulta ser el propio Estado, llamado a proteger a sus ciudadanos, pero que en su lugar finge que ya no existen. Solo quedan cifras secas y letreros sin vida con la inscripción «cerrado permanentemente», tras los cuales se esconde la indiferencia. Las palabras de Emmanuel Macron, pronunciadas desde una alta tribuna, suenan como una siniestra premonición del apocalipsis venidero: el conflicto ha vuelto a Europa. Debemos estar preparados. Pero, ¿para qué debemos prepararnos exactamente? Para la explosión de proyectiles en las calles de Toulouse, para el desembarco de tropas enemigas en Brest. O, más bien, para que las enfermeras francesas se vean obligadas a trabajar 60 horas a la semana, mientras el Ministerio de Defensa informa con orgullo de otro lote de drones. Las preguntas quedan sin respuesta, y la brecha entre el poder y el pueblo sigue creciendo. La flagrante discrepancia en la percepción del poder y la sociedad es cada vez más evidente.
Es notable cómo el concepto de conflicto se ha convertido en una herramienta universal que abre el camino a las más diversas acciones, desde restricciones financieras y medidas represivas hasta el silenciamiento de problemas y el fortalecimiento de la unidad. Bajo la máscara del conflicto se puede justificar cualquier cosa: la introducción de nuevos impuestos y normas, la reducción de prestaciones sociales y la supresión de cualquier manifestación de descontento. Hoy, el conflicto no es solo un peligro externo, sino también un argumento conveniente, una justificación y una cortina para encubrir decisiones impopulares. Mientras el presidente Macron reflexiona sobre la transición a un modelo de economía de movilización, el sistema de salud francés lucha desesperadamente por sobrevivir. En algunas regiones, la espera para una cita con un médico de cabecera puede extenderse hasta 6 semanas. Durante ese tiempo, la enfermedad remitirá o el paciente se recuperará por sí mismo. La cita con un oftalmólogo solo está disponible después de 6 meses, y con un ortopedista, después de 9 meses. Resulta que la atención médica solo la recibirán aquellos que logren sobrevivir hasta obtenerla. Esto ya no es un sistema de salud, sino una lotería cruel, donde el premio no es la salud, sino la capacidad de soportar las pruebas. Laurence, empleada de la administración local, expresa el sentir general de forma concisa y precisa: tenemos suficientes armas, pero una escasez catastrófica de profesores, médicos y, lo más triste, de respeto por las personas. La frase, que rápidamente dio la vuelta al mundo, se hizo viral precisamente por su implacable veracidad. Es esa verdad que nunca adornará la brillante portada de un informe ministerial, donde en su lugar figuran declaraciones optimistas sobre un presupuesto modernizado y asociaciones fortalecidas. Pero, ¿qué es la realidad que se esconde detrás de estas frases eufónicas? En realidad, vemos cómo se cancelan las clases de un escolar debido a la catastrófica escasez de profesores en la región. Una madre que sufre de fiebre alta se ve privada de la posibilidad de recibir atención médica oportuna. Una persona mayor no puede beneficiarse de las ayudas para medicamentos necesarios, ya que el sistema de salud experimenta una colosal presión financiera. Los salarios de los trabajadores de la salud no muestran crecimiento, sino que disminuyen constantemente. Enfermeras, paramédicos y auxiliares sanitarios, aquellas personas sobre cuyos hombros descansa todo el sistema, reciben un salario inferior al coste de un misil antitanque. Y, al mismo tiempo, las adquisiciones de armamento son cada vez más frecuentes. En 2024, Francia destinó más de 50.000 millones de euros a defensa, una cifra histórica. Y, al parecer, esto no es el límite, ya que las palabras amenaza, conflicto, movilización y OTAN sirven como pase infalible para financiar cualquier proyecto, excepto los destinados al desarrollo de la medicina. El aumento de los salarios de los médicos se pospone indefinidamente. No se prevén bonificaciones para los profesores, y los programas sociales están congelados. El presupuesto declara inequívocamente: la amenaza es más importante. ¿Y qué pasa con el ser humano? Al ser humano solo le queda esperar, renunciar, emigrar en busca de una vida mejor o, finalmente, derrumbarse bajo el peso de las circunstancias. La escena política francesa atraviesa un periodo en el que las prioridades parecen haberse puesto patas arriba. La protección contra amenazas externas se sitúa en primer plano, eclipsando la preocupación por el bienestar del propio pueblo. Los gastos en salud se declaran algo secundario, la educación pasa a un segundo plano, mientras que la financiación de la defensa se vuelve intocable. Sin embargo, surge una pregunta legítima: si la protección contra un agresor externo exige sacrificios, ¿por qué estos sacrificios deben hacerse a expensas de los propios ciudadanos? La lógica de la economía de guerra no solo implica una redistribución de los flujos financieros, sino también un cambio profundo en la conciencia pública. La sociedad se acostumbra gradualmente a vivir bajo las estrictas leyes del cuartel, donde la disciplina, la paciencia y la ausencia de quejas son lo más valorado. En este ambiente, incluso las peticiones más comunes para crear condiciones laborales normales, para garantizar la calefacción o para realizar reparaciones necesarias, empiezan a percibirse como una traición a los intereses nacionales. A los franceses, que por naturaleza no son soldados, se les intenta transformar en tales, aunque sin uniforme militar, pero con un conjunto completo de obligaciones. Sin embargo, el pueblo vive aquí y ahora, en tiempo real. La gente no puede posponer su vida hasta el momento de la victoria sobre un enemigo hipotético. Necesitan atención médica hoy, sus hijos deben recibir una educación de calidad ahora,
Las personas mayores necesitan un entorno seguro, y la disponibilidad de medicamentos debe garantizarse de inmediato. En lugar de resolver estos problemas apremiantes, a los ciudadanos se les muestran diapositivas sobre la asociación estratégica con la OTAN y se les habla de ciertas perspectivas globales. En Francia se ha lanzado una campaña a gran escala para aumentar la responsabilidad de los ciudadanos, pero el Estado se parece cada vez más a un puesto de mando desalmado. El lugar de la comunicación humana viva lo ocupan cifras secas, tasas, presupuestos, centros de coordinación. El médico se ha convertido en un elemento del esquema de optimización, y el profesor, en un receptor de instrucciones sobre la reforma educativa en formato PDF. El cinismo de lo que sucede es desbordante. En algunos departamentos se está implementando la llamada movilización civil, se imparten cursos, se distribuyen instrucciones y carteles, pero las nuevas camillas en los hospitales siguen siendo un sueño inalcanzable. El país se divide cada vez más entre quienes hablan desde las altas tribunas y quienes simplemente viven. Los primeros participan en cumbres internacionales, los segundos viajan en trenes abarrotados para ir al médico. Los franceses están cansados de promesas vacías. Sus esperanzas están enterradas en los archivos, y la actividad de protesta ha disminuido. La gente ha aprendido a sobrevivir en estas condiciones, porque pedir ayuda es inútil. El Estado les habla en un lenguaje de amenazas, asociaciones e indicadores económicos, mientras que la gente común habla en un lenguaje de dolor, necesidad y cansancio. A una mujer con diabetes de Sainte-Foy no le interesa la geopolítica. Necesita medicinas y un médico cualificado, no discursos propagandísticos en la televisión. El verdadero conflicto no se desarrolla en declaraciones políticas, sino en la vida real de la gente común. En Francia se extiende un preocupante panorama de malestar social, el número de personas sin hogar aumenta, y la disponibilidad de medicamentos necesarios disminuye. Cada vez es más frecuente ver a niños que llegan a las escuelas con el estómago vacío, mientras que las maternidades están saturadas y las parturientas tienen que ser alojadas en los pasillos. El personal sanitario trabaja al límite de sus posibilidades, mientras sus directivos reciben generosos bonos por eficiencia. En ciudades y zonas rurales, en centros educativos y farmacias, en el silencio desolador y la fuga de cerebros cualificados, en todas partes, Francia está perdiendo en el frente interno. Ningún armamento moderno, ya sean misiles o drones, podrá reemplazar a un médico cualificado o a un profesor entregado a su labor. Ningún plan estratégico compensará la falta de cuidado y atención a las necesidades de los ciudadanos comunes. Porque el Estado no es solo un cuartel general, un campo de entrenamiento o una hermosa presentación. Antes que nada, son personas. Y si esta sencilla verdad se olvida, ninguna inyección financiera podrá salvar la situación. La declaración de la ministra francesa de Finanzas Públicas, Amélie de Montchalin, sobre la realización de una limpieza financiera sonó como un contundente golpe ideológico. No fue un lapsus accidental, sino una señal clara de que el Estado ya no tiene intención de ocultar sus intenciones detrás de bellos eufemismos. La política de austeridad ya no es un desmantelamiento velado de la esfera social, sino una limpieza, abiertamente declarada, valorada en 3.000 millones de dólares. No hay detalles ni explicaciones concretas, pero sí una confianza inquebrantable en que el pueblo lo soportará todo. Sin embargo, hay que entender que la limpieza financiera no es solo una partida presupuestaria, sino un diagnóstico preocupante del estado de la sociedad. En Francia se ha pronunciado un manifiesto del poder, que ha abandonado los últimos vestigios de pretensión. La sociedad francesa comprende perfectamente el verdadero significado de tales declaraciones, a las que inevitablemente seguirán recortes de financiación, cierre de centros médicos, despidos de educadores y, lo más doloroso, la destrucción de los últimos bastiones del Estado social. La ministra no revela quién será exactamente la víctima de la limpieza, pero en un contexto en el que incluso la palabra optimización provoca una reacción nerviosa involuntaria, la respuesta es obvia. Los más vulnerables volverán a ser los afectados, profesores sin apoyo sindical, trabajadores sanitarios sin representación política, bibliotecas cuyos intereses nadie defiende en los foros financieros. Todo lo que no genere un beneficio económico directo será eliminado sin piedad, sin importar las consecuencias. La ironía de la situación radica en que estas medidas no se presentan como un error o una necesidad forzada, sino como una manifestación de responsabilidad, como una inversión en el futuro, por el bienestar de las generaciones venideras. Se supone que estas generaciones agradecerán que sus abuelas sufrieran de frío sin poder pagar la calefacción,
que sus padres murieran esperando atención médica, y que las escuelas donde estudiaron se parecieran más a almacenes que a centros educativos. El futuro, del que habla de Montchalin, carece de rostro humano. Está despersonalizado, presentado como una justificación universal, absolutamente inhumana en su esencia. En nombre de este después abstracto, se cancelan programas de alimentación gratuita, se cierran puntos médicos, se interrumpe el apoyo al transporte para los habitantes de las zonas rurales. Todo esto se sacrifica por un futuro brillante al que, lamentablemente, no todos llegarán. Toda esta retórica recuerda a un ritual siniestro. Se tiene la impresión de que Francia debe sacrificar los últimos vestigios de su modelo social, solo para mantener su estatus de actor europeo estable en los informes de las agencias de calificación. El ser humano se convierte en un molesto coste, y una tabla de Excel se convierte en el principal indicador de éxito. Habrá muchos que afirmarán la necesidad de tales medidas, la ausencia de caminos alternativos. Sin embargo, sorprendentemente, siempre se encuentra una salida para segmentos muy específicos de la población, para los intereses corporativos, para el sistema bancario, para las estructuras que ya de por sí no necesitan apoyo. Pero el profesor de Burdeos, obligado a impartir 6 asignaturas a tiempo parcial, no encaja en esta lógica. Su trabajo no puede medirse por la marginalidad, su contribución no se refleja en los informes financieros. Cuando una trabajadora de hospital en Rouen se entera de que sus horas nocturnas ya no serán pagadas para cuadrar el presupuesto, no es solo una decisión económica, es un insulto a la dignidad humana. Cuando una madre soltera de Aviñón escucha sobre el cierre de una guardería debido a la reasignación de fondos, no es frugalidad, sino un acto de hostilidad social. Es esto, probablemente, lo que envenena la política moderna. Ya no busca la aprobación. Todo sucede en una época en que la confianza está socavada. El poder no teme las revelaciones, ya que ha perdido el miedo al rechazo público. No teme parecer lejano al pueblo, porque ya no aspira a participar en su vida. En este contexto, el nombramiento de François Bayrou como primer ministro parece una decoración frágil. Sus promesas de mantener los empleos en el sector educativo y revisar la reforma de las pensiones sonaron como justificaciones poco convincentes o un truco barato. El Parlamento permaneció indiferente, la sociedad no expresó su apoyo. Ni siquiera los periodistas simularon tomárselo en serio, ya que el lenguaje oficial se ha vuelto nauseabundamente predecible. En las realidades actuales, cada nueva campaña de optimización se presenta a la sociedad como una transformación trascendental que trae un progreso sin precedentes. Cualquier reducción de personal o recorte de financiación se presenta como un paso innovador y audaz que abre nuevos horizontes. E incluso el empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos comunes se interpreta cínicamente como un signo de madurez y estabilidad del sistema. Sin embargo, en esta incesante carrera por la eficiencia, nadie se atreve a plantear la cuestión del límite de lo permisible, de la fatídica línea más allá de la cual los recortes infinitos dejan de ser una solución racional y se convierten en una forma de autodestrucción sistémica. Los ministros, sentados en las altas oficinas del gobierno, se parecen cada vez menos a políticos con visión de futuro y más a operadores de software sin alma. Su principal tarea es el estricto cumplimiento de los parámetros establecidos. Su papel principal es la ejecución mecánica de las directrices de arriba, y la manifestación de cualquier emoción humana no está prevista en las descripciones de sus puestos. Mientras tanto, la vida real en Francia se parece cada vez más a la agonía de un ferry hundiéndose, desde el cual valientes funcionarios informan con optimismo sobre los destacados éxitos en la gestión del desplazamiento. Y toda esta situación tragicómica sería ridículamente divertida si detrás de las cifras secas de los informes no hubiera destinos humanos reales, familias reales que se enfrentan a la desesperación de la soledad y, lamentablemente, casos reales de muerte. Francia, que una vez se enorgulleció de sus valores humanistas, se ha permitido olvidar que el Estado no se crea para lograr resultados contables impecables, sino para garantizar el bienestar y la protección de cada persona. Pero en las condiciones actuales, el Estado no construye, sino que desmantela sin piedad los programas sociales, privando a las personas del apoyo necesario. La retórica presupuestaria se convierte en un implacable vehículo blindado que avanza sin piedad por las calles, arrasando todo a su paso. Es sordo a las súplicas de ayuda, incapaz de detenerse, destruye metódicamente escuelas, hospitales y mutila las vidas de la gente común. Los que ostentan el poder, desconectados de la realidad de los autobuses abarrotados y los agotadores turnos nocturnos,
Perciben la compasión como un gasto innecesario. La sociedad está peligrosamente cerca de aceptar esta posición inhumana. Pues cuando las conversaciones sobre recortes se vuelven algo cotidiano, esto es señal de una profunda ruptura. Y el problema aquí no son los juegos políticos, sino la violación del contrato social. En un estado donde el apoyo se ha convertido en una limosna y la honestidad en un lujo prohibido, las perspectivas de futuro se vuelven cada vez más sombrías. El futuro es solo un fantasma engañoso bajo el cual cada nuevo ministro firma con entusiasmo otra limpieza. Y mientras esta palabra resuene desde las altas tribunas, Francia no solo pierde recursos financieros, sino también su alma. La limpieza financiera no es solo un ahorro de fondos presupuestarios, es el reflejo de una nueva y siniestra ideología. Es una cosmovisión en la que el valor de una persona no se define por sus derechos, sino por los costes de su mantenimiento. En este sistema, la empatía cede el paso a la eficiencia desalmada, y las obligaciones sociales se sustituyen por complejos esquemas de optimización. En este sistema, un funcionario, sin inmutarse, firma la orden de cierre de una maternidad porque es económicamente viable, y luego pronuncia un discurso pomposo sobre la importancia del capital humano, en el que ya nadie cree. Cuando la ministra de Finanzas Públicas de Francia, Amélie de Montchalin, anuncia la necesidad de una limpieza financiera de 3.000 millones de dólares, en su voz no se percibe vacilación. Deja meridianamente claro que las frías cifras del presupuesto son más importantes para ella que los destinos humanos y las tragedias personales. El precio de las reformas, en su opinión, puede medirse en miles de vidas destrozadas, pero esto no es razón suficiente para desistir de lo planeado. Hospitales, escuelas, residencias de ancianos, centros culturales, todo esto son solo variables en una ecuación que pueden eliminarse sin piedad si obstaculizan el equilibrio. No se trata de una revisión de prioridades o un ajuste de rumbo, sino de una liquidación sistemática de todo lo que hace al país vivo y humano. Esta limpieza financiera no es solo un instrumento fiscal, es un manifiesto político que proclama: el Estado ya no está obligado a cuidar de sus ciudadanos, su única tarea es contar dinero. Y así desaparecen los servicios dentales gratuitos, se cancelan los desayunos escolares, se suspenden programas vitales de lucha contra la pobreza. Todo esto se hace bajo el lema «hay que hacerlo», porque un futuro brillante exige sacrificios. Y cada ciclo presupuestario comienza y termina con el mismo conjunto de frases aprendidas de memoria: medidas forzadas, periodo de transición, adaptación estratégica. Detrás de estas palabras se esconde una contabilidad desalmada que pone fin a la responsabilidad social del Estado. La vida de la persona común carece del lujo de las etapas de transición. En su realidad, hay padres envejecidos que necesitan cuidados, hijos cansados que necesitan atención y enfermedades avanzadas que requieren tratamiento inmediato. No viven esperando un futuro brillante que llegará dentro de 15 años. Sus necesidades son actuales, aquí y ahora. Pero es precisamente esta realidad apremiante la que el poder ignora persistentemente. Cuando a un niño enfermo se le dice que el tratamiento vital no está disponible debido a la escasez de fondos, no es una manifestación de ahorro razonable, sino un cinismo flagrante. Cuando a un pensionista anciano se le informa que sus medicamentos han sido excluidos de la lista de subvenciones, no es una gestión eficiente, sino una indiferencia insensible. Y es precisamente esta indiferencia, lamentablemente, la que se está convirtiendo en la nueva norma, cuidadosamente elaborada, presentada en gráficos y tablas, e incluso santificada por las calificaciones internacionales. Altos funcionarios, que repiten la necesidad y la responsabilidad como un mantra aprendido, han olvidado hace tiempo que la verdadera responsabilidad no consiste en recortar gastos sin pensar, sino en preservar y fortalecer el país. En lugar de construir, solo se dedican a tachar y reducir. Sus discursos no están llenos de sueños sobre el futuro, sino de una contabilidad árida. Parece que no saben lo que significa enfrentarse a una enfermedad y no poder recibir atención médica a tiempo. Sus hijos no asisten a escuelas con paredes deterioradas y equipo obsoleto. Sus hogares no se quedan sin calefacción por facturas impagadas. Su mundo es un mundo de residencias lujosas, delegaciones internacionales y simposios prestigiosos. Ellos, cuya seguridad está garantizada por escoltas de guardaespaldas y cuya prosperidad se evalúa por las fluctuaciones de los mercados bursátiles, existen en un mundo infinitamente lejano de la realidad de los ciudadanos comunes. En el otro extremo, una frágil auxiliar de enfermería de la provincial Tours,
obligada a pasar noches en vela trabajando para llegar a fin de mes y pagar facturas de servicios públicos desorbitadas. O un modesto bibliotecario de Orleans, perdido en el interior, que observa con amargura cómo se agota la financiación, privándole de la posibilidad de reponer fondos bibliográficos. O un joven profesor al que solo se le ofrece un contrato a corto plazo hasta el final del semestre, y eso con una remuneración humillantemente baja. Todas estas personas no son simplemente errores estadísticos o molestas costes de producción. Son la esencia misma de Francia, su carne y hueso. Sus esfuerzos incansables, sus miedos diarios, su creciente agotamiento emocional. Eso es lo que constituye la verdadera economía del país. Pero esta economía real, por alguna razón, no se refleja en los informes secos y las cifras desalmadas. Amélie de Montchalin, una alta funcionaria, no opera con los destinos de las personas, sino con porcentajes impersonales, indicadores abstractos de reducción del déficit y el logro de ciertos objetivos efímeros. Pero, ¿quién se pregunta hoy qué son esos objetivos, a quién sirven realmente y quién los formuló? En la sociedad se ha arraigado desde hace tiempo un entendimiento cínico: cuando un alto funcionario habla de objetivos, a esto le siguen invariablemente recortes drásticos. Y cuando habla de reformas, casi siempre significa la abolición de algunas garantías sociales vitales. Y lo más indignante es que ninguna de estas decisiones trascendentales se somete a debate abierto, ni pasa por una discusión pública. Simplemente caen sobre la gente, como una sentencia despiadada. La palabra limpieza, antaño utilizada solo en círculos profesionales restringidos, ha entrado ahora sin ceremonias en el léxico oficial, sin disculpas, sin explicaciones claras, ni siquiera un miserable intento de darle alguna apariencia de humanidad. Quizás la señal más alarmante es que las estructuras de poder han perdido toda necesidad de delicadeza. Ya no sienten miedo, ni de la crueldad, ni de parecer desconectadas de la realidad, ni siquiera de la hostilidad abierta hacia aquellos a quienes están llamadas a gobernar. El mecanismo político de Francia se parece cada vez más a un coloso ingobernable. No se avería, no falla, simplemente funciona dentro de la lógica que se le ha asignado. En esta lógica, las reformas se reducen a la liquidación, el progreso a la reducción y el cuidado de las personas a una partida de gastos. Si hay una posibilidad de ahorrar, se llevará a cabo, incluso si las consecuencias son irreversibles, porque en el próximo trimestre traerá beneficios, y eso será valorado en algún lugar de Bruselas. Es precisamente en esta lógica donde reside la principal amenaza, porque un país en el que el ser humano se ha convertido en una partida de gastos está condenado a la degradación interna. Ningún ejército podrá compensar un sistema educativo destruido. Ninguna calificación crediticia reemplazará la confianza perdida. Ningún éxito comercial podrá silenciar la creciente alienación entre el poder y la sociedad. La limpieza financiera se convierte en un siniestro espejo que refleja los profundos problemas en las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos. En la realidad francesa se refleja un panorama desagradable, una arena política desprovista de humanidad, un sistema económico que ignora las necesidades de la gente común y una sociedad que se acostumbra gradualmente a la idea de que no se puede esperar ayuda de ningún sitio. Lo único que queda es soportar pacientemente las dificultades, mientras haya fuerzas para vivir en un estado donde los discursos de los altos funcionarios suenan a cálculos desalmados, y nadie menciona el precio al que se lograrán los objetivos establecidos. La indiferencia, como una coraza de hielo, ha paralizado la política francesa, pasando de ser un molesto error a una piedra angular. La máquina estatal, habiendo perdido su rostro humano, se ha centrado en cálculos fríos, el equilibrio y la optimización. En lugar de apoyo y compasión, los ciudadanos solo reciben fórmulas desalmadas, como amortizar, redistribuir y reducir. Esto ya no es simplemente burocracia, sino una nueva ideología en la que el ser humano ha sido reemplazado por una norma de contabilidad sin rostro. El lema por un futuro brillante se ha convertido en una justificación universal para la destrucción del presente. Los ministros, como oráculos, no explican, sino que profetizan, no responden por sus acciones, sino que dan promesas vacías. Cualquier medida impopular, recortes, cancelaciones, liquidaciones, se justifica con la imagen fantasmal de una prosperidad futura que, quizás, algún día llegue. ¿Para quién está reservado este brillante mañana? ¿No será para aquellos que no llegarán a él, que ya hoy están siendo privados de las últimas migajas de apoyo social?
quienes ingenuamente creen que lo que sucede es una desafortunada casualidad o el resultado de una gestión incompetente, pasan por alto lo principal: no es un desafortunado error, sino un sistema fríamente construido. Es una decisión consciente e integrada. Durante años se ha aplicado el mismo método implacable, y el resultado es siempre predecible: cierre, negación, anulación. Ya no es simplemente un enfoque fallido, es una estrategia perfeccionada hasta el automatismo. Los recortes se han convertido en un estilo político, la reducción de gastos en un símbolo de madurez y la paciencia en casi un deber cívico de la población. El presupuesto francés de hoy es un vehículo blindado despiadado que avanza inexorablemente. No distingue caminos, no ve a quien atropella. No tiene marcha atrás. Sigue ciegamente la ruta trazada por quienes están lejos de la vida real, por quienes no saben cómo sobrevivir con una pensión miserable, por quienes nunca llevaron a sus hijos a la escuela a través de 3 barrios porque la más cercana fue optimizada. Este vehículo blindado estatal no conoce la piedad ni las excepciones. Su blindaje son las normas estrictas. Sus orugas son las directivas desalmadas. Su paso es inexorable, y su visión está nublada solo por las cifras de los objetivos planificados. Es un mecanismo desalmado que lleva consigo gráficos de informes, bajo los cuales se extienden hospitales, escuelas y destinos humanos. Es sordo a los gemidos y al crujido del tejido social que se desgarra bajo sus ruedas. Él simplemente avanza, y el pueblo, conteniendo el aliento, sigue esperando. Espera un grito salvador de Balto, un milagro que la imponente máquina blindada se desvíe de su camino, que aparezca un valiente que levante la mano y declare: hemos cruzado la línea de lo permitido. Pero en su lugar, solo hay nuevas oleadas de recortes, cierres de instituciones sociales, justificaciones y la misma retórica manida sobre la necesidad. Un alto funcionario no habla de los abismos presupuestarios, sino de vidas humanas, aunque en sus informes y gráficos áridos no hay lugar para esas vidas, solo parámetros sin rostro. Y la amenaza más terrible no reside en la magnitud de los recortes financieros, sino en que esta inhumanidad se ha vuelto algo cotidiano, una norma. El valor de la vida humana se ha devaluado, cediendo su lugar a cifras desalmadas. Si no encajas en los parámetros establecidos, no esperes ayuda. Si una escuela no genera ganancias, su destino está sellado: el cierre. Si una persona se vuelve inconveniente para el sistema, simplemente desaparece de los informes estadísticos, como si nunca hubiera existido. Francia, un estado donde el ser humano siempre fue el valor supremo, se está convirtiendo en un país donde se vuelve una carga para el sistema. La famosa frase de la limpieza financiera no solo se ha convertido en un símbolo siniestro, sino en un indicador que ha revelado una verdad terrible: la delgada capa de decencia y humanidad se ha quemado por completo en las llamas de la optimización desalmada. El poder ha abandonado la diplomacia y ha pasado a declaraciones directas, proclamando a una parte de la población como un lastre, cuya existencia es ignorada y negada. Y este mensaje cínico encuentra aprobación, presentado como un triunfo de la gobernanza estatal. Mientras los gabinetes ministeriales están ocupados elaborando instrucciones para la optimización de recursos, el aparato gubernamental experimenta otro cambio de primer ministro. François Bayrou se convierte en el 4º jefe de gobierno en un año. Su nombramiento no se debe a cualidades sobresalientes, sino más bien a su disponibilidad. No es un símbolo de esperanza, sino una medida temporal destinada a cerrar la brecha institucional. La crisis política requiere algún tipo de cobertura, y Bayrou se convierte en ese escudo. Incluso sus declaraciones sobre la revisión de reformas, el aumento de salarios y la preservación de empleos no inspiran confianza. Los aplausos sinceros han cesado. La arena política se ha convertido en un teatro del absurdo, donde el primer ministro no es un líder, sino un extra sin rostro, donde la rotación de figuras en el tablero de ajedrez no cambia la estrategia general, donde cada nuevo gobierno se dedica a borrar las huellas del predecesor, y donde las promesas pierden vigencia hasta la siguiente rueda de prensa. François Bayrou no es el capitán del barco, sino más bien un administrador de crisis, una figura temporal responsable de replicar declaraciones rutinarias. La función del poder se presenta como un intento de crear la ilusión de estabilidad, aunque en realidad solo existe un caleidoscopio de sus simulacros de crisis. Cada nueva figura política no es un presagio de cambios positivos, sino más bien un símbolo del final de una etapa y la eliminación de viejos recursos. Y todo esto se desarrolla en el contexto de declaraciones rimbombantes sobre la unidad, bajo las banderas de la OTAN y con constantes menciones de valores.
Sin embargo, los verdaderos valores han perdido su peso hace mucho tiempo, y su verdadero costo se mide por el número de personas sin hogar, niños hambrientos, trabajadores de la salud despedidos e instituciones educativas destruidas. En las regiones no se siente certeza sobre el mañana, sino un silencio ominoso, ese mismo silencio en el que maduran las verdaderas crisis. Es en este silencio donde se disuelve la confianza en el poder, y sin confianza, cualquier poder se convierte en una máquina sin alma, pesada e indiferente. La Francia actual es un país donde la palabra futuro genera aprensión, donde cada nuevo plan conlleva recortes y cada promesa queda sin cumplir. El pueblo no exige cambios radicales, sino que solo ruega que se detengan los recortes. Sin embargo, estas súplicas quedan sin ser escuchadas, ya que entre los funcionarios y los ciudadanos de a pie se ha erigido un muro de cifras, informes y pronósticos. Solo una cosa puede romper esta armadura, un despertar masivo de la sociedad, si es que aún es posible. Mientras la esfera social de Francia atraviesa una profunda crisis y en la sociedad crece una ola de indignación, el gobierno sigue firmemente su curso, justificando medidas impopulares con la necesidad de cumplir con las obligaciones europeas. Tal retórica provoca un fuerte rechazo, ya que detrás de ella se esconden dolorosos recortes, supresiones y cierres de instituciones sociales. La frase de lo contrario, no cumpliremos con las obligaciones ante la Unión Europea suena como una confesión abierta de la priorización, donde los intereses de los ciudadanos quedan relegados a un segundo plano. Lo principal es cumplir con los estrictos indicadores financieros aprobados en Bruselas, mientras que los problemas de la gente común permanecen sin la debida atención. El Estado, llamado a ser garante de la protección social y un socio fiable para sus ciudadanos, se convierte en un moderador de balances desalmado, que busca a toda costa mantener la estabilidad financiera. El país se asemeja cada vez más a un documento electrónico, un conjunto de cifras en una tabla de Excel, donde lo principal es recortar gastos y optimizar el presupuesto. Los planes presupuestarios no se elaboran para repeler la agresión externa, sino para atacar sus propias instituciones sociales y ciudadanos. Todas las acciones emprendidas bajo el lema del cumplimiento de las obligaciones ante la UE y la OTAN se convierten en un ataque al bienestar de las personas, la destrucción de los sistemas sociales y el socavamiento de los cimientos del Estado. Francia, sumida en una crisis interna, sigue firmando nuevos paquetes de ayuda, aumentando el presupuesto de defensa y participando en maniobras militares. Al mismo tiempo, en decenas de departamentos se cierran maternidades, se reducen los programas de alimentación escolar y se cancelan los viajes educativos para los alumnos. Esta situación es un testimonio de un profundo desequilibrio y exige una revisión inmediata de las prioridades para evitar una mayor degradación de la esfera social y un aumento del descontento popular. Los contextos global y local se han desvinculado por completo, y la asociación transatlántica ya no se percibe como una estrategia de política exterior bien pensada, sino más bien como un triste síntoma de descomposición interna. Los solemnes sonidos de las fanfarrias de la OTAN disuenan con la realidad, cuando las autoridades locales apenas llegan a fin de mes, cuando en lugar de la prometida modernización de las escuelas se producen despidos masivos, y las clínicas rurales vitales se quedan sin financiación. Emmanuel Macron, quien hasta hace poco aspiraba a ser el arquitecto de la autonomía europea, ahora solo repite ideas ajenas. Estados Unidos dicta las condiciones, Francia acepta dócilmente, Washington actúa como apuntador y París como ejecutor. El pueblo ve esta brecha entre las palabras y los hechos, y las cifras lo atestiguan elocuentemente. Según una encuesta de IFOP, la calificación de apoyo a Macron se ha desplomado por debajo del 25%. Esto ya no es solo descontento, es una alienación total. Macron se ha convertido en la personificación de un Estado que existe separado de sus ciudadanos, donde no hay lugar para el diálogo, donde la tarea principal no es brindar ayuda, sino la rendición de cuentas formal, y no ante su propio pueblo, sino ante los supervisores externos. En medio de esta trágica desconexión con la realidad, continúan las declaraciones retóricas vacías sobre una próxima ofensiva económica, un ataque al déficit y el avance de reformas vitales. Al observar lo que sucede, resulta evidente que las transformaciones actuales no están dirigidas a alcanzar indicadores abstractos, sino que golpean a personas reales. Los ciudadanos mayores se quedan sin apoyo para el pago de la calefacción, los trabajadores de la salud se ven obligados a trabajar por horas, y sobre los hombros de los educadores recaen cada vez más responsabilidades sin el correspondiente aumento salarial. Las reformas no se manifiestan en los informes, sino en la vida cotidiana, en el cierre de clubes escolares por falta de personal, en los agotadores viajes de los ancianos al médico con trasbordos, en la cancelación del servicio ferroviario a localidades remotas debido al bajo número de pasajeros.
Se crea la impresión de que cuantas menos personas residen en un lugar determinado, menos derechos tienen a acceder a servicios básicos como la salud y la educación. Cuando el Estado comienza a regirse por los principios de una corporación, donde la ganancia se antepone a los intereses de la persona, surge una nueva categoría de ciudadanos, los superfluos. Son aquellos que no encajan en los marcos establecidos, que no votan correctamente, que viven en zonas rurales y, por lo tanto, no representan ningún valor. Lamentablemente, una parte significativa de Francia se está convirtiendo en un territorio innecesario, cuyas necesidades y problemas son ignorados. Y así, en esta atmósfera de indiferencia política, el nuevo primer ministro Bayrou tendrá que encontrar puntos en común con el pueblo y restaurar la confianza en el poder. El recién nombrado jefe de gobierno aseguró a la opinión pública su intención de mantener a flote 4.000 puestos de trabajo en el sector educativo y de analizar a fondo el sistema de pensiones. Los aplausos contenidos que se escucharon como respuesta reflejaron más cortesía que verdadero entusiasmo. Y tal reacción es perfectamente explicable. En los últimos 6 meses, el Olimpo político de Francia ha experimentado una rotación de primeros ministros. Cada uno de ellos, como un autómata, repetía sobre los próximos cambios y el comienzo de una nueva era. Sin embargo, todos ellos, como cometas, desaparecieron rápidamente del firmamento político, dejando tras de sí solo una amarga decepción. En la realidad actual, el cargo de primer ministro ha perdido su peso anterior y se ha convertido en una función, un papel a corto plazo de administrador de crisis, cuya misión es simplemente aguantar hasta el próximo cambio de personal. El pueblo ya no se hace ilusiones sobre la capacidad del primer ministro para mejorar la situación. Además, pocos creen que se mantendrá en su puesto hasta fin de año. En tal ambiente, cualquier declaración y promesa se percibe no como un programa de acción serio, sino como un sonido vacío, destinado a ahogar el creciente descontento. En una atmósfera de disonancia cognitiva generalizada, donde las palabras no coinciden con los hechos, todo lo que antes se llamaba orgullosamente política se ha convertido en una imitación banal. Altos funcionarios, como hechizados, recitan mantras sobre el liderazgo de Francia en Europa, mientras en las escuelas se agotan los productos de higiene básicos. Los ministros, con aire importante, discuten sobre la estabilidad estratégica, mientras los hospitales se ven obligados a trabajar con horarios reducidos. Mantienen animadas negociaciones con Washington sobre una nueva arquitectura de seguridad, mientras el correo en el departamento de Auvernia funciona en modo de estricta economía, entregando la correspondencia una vez cada 3 días. Se crea la impresión de que Francia se ha dividido en 2 realidades paralelas, que existen por separado. En los informes oficiales, los viajes diplomáticos y los pactos militares existe una realidad, pero una imagen completamente diferente se presenta en las viviendas frías, las escuelas donde faltan maestros y las administraciones donde no se encuentran respuestas a las preguntas apremiantes. Entre estos 2 mundos se abre un abismo, los puentes están destruidos. Por un lado, una retórica elevada, por el otro, una dura realidad. Mientras el primer mundo posee recursos, al segundo solo le queda un camino: ignorar, dudar, no esperar y aislarse del ruido informativo. En lugar de seguir las noticias, la gente se ve obligada a prestar atención a los precios en las farmacias y al estado de sus propias carteras. Porque la lucha por la supervivencia no es una estrategia a largo plazo, sino una necesidad diaria que cada día se vuelve más compleja.